Bueno, hermanos, empezando por repasar un poco la elección de Abraham, que fue, hermanos, una persona que se hallaba en Ur de los Caldeos, la actual, perdón, en Irak se entiende que se ubica actualmente, pero allí correspondía a un imperio, hermanos, conocido como Babilonia o Babel. Vimos esta historia anteriormente sobre personas que, por querer deslindarse del control de Dios, por decirlo de alguna manera, ellos buscaron independizarse y ir en contra de la voluntad de Dios, de esparcirse por sobre toda la tierra. Ellos decidieron organizarse en un solo grupo. Y bueno, ellos adoraban, hermanos, como era toda civilización normalmente, una multitud de dioses, así como se conocen que Dios de fertilidad, que Dios de la prosperidad. Y todo esto, hermanos, era como que la forma en la cual ellos concebían el mundo, el universo, con una multiplicidad, una variedad de diversas divinidades. Y de ese contexto, hermanos, es que Dios llama a un hombre. El nombre de este escogido es Abraham, que el nombre de Abraham, hermanos, significa el Padre exaltado o el Padre elevado. Junto, hermanos, con su mujer Sarai, que significa mi princesa. Y ellos, hermanos, van respondiendo a un llamado que Dios les hace por la fe. Vimos, hermanos, las dificultades que atravesó Abraham, porque Dios le dijo que tenía que dejar su tierra, donde había nacido y había sido criado, tenía que abandonar a sus parientes. Y esto, hermanos, como ustedes pueden suponer, no es una decisión para nada fácil. Distanciarte de tus seres queridos, de tus familiares, del entorno donde te sientes cómodo porque es donde naciste y fuiste criado. Pues Dios, hermanos, le dice que renuncie a todo eso y se aleje de ellos. Entonces, hermanos, empieza esta prueba dura para Abraham, donde él tiene, hermanos, que distanciarse de sus familiares y de sus conocidos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios va a hacerlo un nuevo hombre, por decirlo así, hermanos. Va a darle una nueva identidad. Y allí, hermanos, es donde comienza la historia, por así decir, una continuación, porque ahí hemos elegidos anteriormente. Pero ahí, hermanos, va Dios a revelar su plan de redención, su forma de rescatar a los pecadores por medio de la elección, hermanos, de un hombre, de un matrimonio. Va a venir, hermanos, todo el desarrollo de lo que hasta el día de hoy tú y yo predicamos. Bueno, hermanos, simplemente para irlos dirigiendo, y más por lo que el que nos visita, vaya entendiendo el contexto de este hombre. Y hermanos, ahora sí lo que iba es que quería hacerles un recuento de los capítulos que ya dejamos atrás, o sea, el capítulo 15 y 16, antes de llegar al 17. Hermanos, yo les dije que el capítulo 15 de Génesis es muy, muy relevante, es muy, muy importante. Porque allí, hermanos, se encuentra la raíz de una doctrina que hasta el día de hoy el cristianismo profesa. ¿Cuál es el nombre de esa doctrina? La justificación por confiar en Dios. La justificación por la fe, por creer en el Dios que tiene poder para cumplir lo que promete. Allí, hermanos, en el capítulo 15 está ese pasaje donde Dios saca a Abraham y lo hace ver las estrellas, hermanos, numerosas del cielo, y les dice, así será tu descendencia. Y eso, hermanos, lo lleva a Abraham a empezar a abrazar una fe que va, hermanos, contra todo sentido humano, porque él, hermanos, por su mujer, no había podido tener hijo porque tenía una mujer estéril. Y sin embargo, Dios le estaba diciendo, confía, que tú tendrás un hijo, un heredero. Entonces, hermanos, allí dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Dios lo declaró sin culpa delante de sus ojos, recto delante de él. ¿Por qué? ¿Por lo que hizo? No, sino porque oyó la palabra de Dios y la creyó. Y automáticamente, hermanos, Dios lo declaró sin culpa delante de su tribunal, delante de su juicio. Entonces, hermanos, eso es lo que vimos en el capítulo 15, que es muy importante, porque de aquí emana nuestra predicación del Evangelio hasta hoy. Porque hoy nosotros predicamos que si tú crees en Jesucristo, porque Él murió por tus pecados y resucitó de los muertos, ese creer, ese confiar en la obra poderosa de Jesús, te justifica delante de Dios. No tus acciones, no tus exigencias, no tus propios sacrificios, sino escuchar el Evangelio y creerlo con todo tu corazón, hermanos. El que lo cree es salvo, es justificado, como lo fue el creyente Abraham. Bueno, hermanos, por eso es muy importante
ese capítulo 15. Pero después, hermanos, pasamos al capítulo 16, que fue la última predicación antes de esta, donde vimos, hermanos, la flaqueza, por decirlo así, o la debilidad de la fe, hermanos, de los patriarcas de Abraham y Sarai. Ustedes recordarán que ellos, hermanos, yo lo abordé como por ignorancia. No sabían, hermanos, cómo era el cumplimiento de Dios, de que Abraham iba a tener un heredero de su sangre. Y al parecer, hermanos, Sarai, ya lo expresé yo, quizá por sentimiento de culpa, no sé, hermanos, yo lo supuse, a ella se le ocurrió una brillante idea. Y tú recordarás qué es lo que ella pensó, en darle a su sierva Agar para que tuviera un hijo y esos hijos fueran como suyos, no de la sierva. Ustedes ya saben el problema que acarreó, que fue, hermanos, que la sierva se empezó a sentir mayor que la señora de la casa. Y esto, hermanos, trajo problemas. La sierva, hermanos, terminó huyendo. El ángel tuvo misericordia de él, le ordenó que regresara. De ahí nació la nación, la salió hoy día de los árabes, de Ismael, hijo de Abraham con Agar. Y vimos, hermanos, prácticamente lo que yo quería dejar en sus mentes, es que vimos, hermanos, en el capítulo 17 un retrato de las personas que piensan, hermanos, que pueden darle cumplimiento a una promesa que solo Dios tiene el poder para cumplir. Solo Dios, hermanos, podía abrir la matriz muerta de Sara, estéril, para darle un hijo a Abraham. Pero ellos humanamente pensaron en una táctica para resolver ese conflicto, para ellos darle cumplimiento a una promesa que ellos no podían cumplir, hermanos. Entonces, yo les quería remarcar eso, hermanos, donde eso representa, hermanos, a la humanidad hasta el día de hoy, que oye el evangelio y dice, no me convence, es que como que la salvación es un regalo, como que Dios va a justificar nada más por confiar en Él, en su palabra, en lo que Él ha hecho. No, yo creo que hay que portarnos bien. Allí, hermanos, es representado esa filosofía o esa manera de pensar del ser humano que desprecia el evangelio de Jesucristo y dice, no, yo me voy a salvar por mis buenas obras, por mis sacrificios, por mi conducta, restringiéndome de todo. Allí, hermanos, es donde hay una comparación entre la gente que rechaza la justificación por la fe y luego cae en el pecado que cayeron estos patriarcas, que pensaron que por su poder podían darle cumplimiento a algo que no podían conseguir, solamente por el poder de Dios, hermano. Entonces, hasta este momento, hermanos, Abraham ya era de 86 años y Sara tenía 76. Entonces, hermanos, quiero que vayamos, ahora sí, a leer. Bueno, antes de leer, hacer una breve oración, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar meditando en tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, porque estos capítulos 15, 16 y 17 son esenciales comprenderlos. Te ruego, Padre, que me des las palabras adecuadas, Señor, para poder ilustrar tu verdad y poderla explicar de la mejor manera posible, para que todo este misterio quede entendido para cada uno de mis hermanos y tengan una fe bien sólida, bien fundamentada en tu palabra viva que permanece para siempre, y que ellos puedan dar así razón de la esperanza que ellos tienen a través de la palabra que ellos han creído. Es lo que yo te ruego, Padre, en esta noche, que nos bendiga, Señor, dándonos este entendimiento. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermano, quiero que lean conmigo Génesis 17, versículos del 1 al 3, nada más. Ahí, hermanos, voy a dar nada más dos ideas. Y la primera la saqué del 1 al verso 3. Mira, hermano, dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, habían pasado 13 años, hermanos, del capítulo 16 al 17. Dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda de delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, o entre tú y yo, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro
y Dios habló con él diciendo, voy a quedarme hasta la reacción de Abraham. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. Hermanos, aquí yo extraje una idea que quiero comunicarles, la cual yo, hermanos, puse: Dios humilla, y es que es como una ironía, se me hizo muy interesante. Dios humilla al Padre exaltado. Y es que, hermanos, esto se ve cuando tú comprendes el nombre de Abraham, qué es lo que significa. Y Abraham sin H, hermanos, porque ahorita en este capítulo se le va a cambiar el nombre, significa Padre elevado. Y fíjate lo que ocurre, hermanos, curiosamente, 13 años después del pecado de los patriarcas, cuando intentaron darle cumplimiento a una promesa que no podían ellos darle cumplimiento, Dios se aparece y le comunica a Abraham, ya Abraham de 99 años, hermanos, 13 años habiendo pasado ya de ese pecado grave de ellos. Y fíjate, hermanos, cómo se le presenta a Dios. ¿Con qué palabras se presenta delante de él su comunicación con Abraham? Le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ese ser perfecto, hermanos, sé íntegro. ¿Y qué significa ser íntegro, hermanos? Es alguien que no se engaña a sí mismo, alguien que tiene transparencia en su actuar y por ende no vive de las apariencias. Es algo, hermanos, que Dios exige de Abraham. Pero quiero hacer, hermanos, un paráfrasis, es decir, con mis palabras, ¿qué es lo que Dios le estaba dando a entender a Abraham con su puro palabras de presentación, hermanos? Porque me llamó la atención cómo Dios, como se le presenta, es: yo soy el Dios todopoderoso. Esto, hermanos, creó en mí un pensamiento que Dios estaba diciéndole, en otras palabras, lo siguiente: Abraham, tú dudaste de mi poder. Y erróneamente pensaste que tú podías cumplir una promesa que solo yo, el Dios todopoderoso, puede cumplir. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios todopoderoso. Y luego, hermanos, cuando dice: camina delante de mí y sé íntegro, es una forma, hermanos, de Dios estarle diciendo: fuera máscaras, yo te conozco y sé lo que has hecho. Sé lo que ustedes dos hicieron erróneamente, equivocadamente. Y Dios, hermanos, como diciéndole: ya por la fe te he declarado justo, o sin falta, sin culpa, delante de mis ojos. Pero obedece mi voz y sé transparente. Hermanos, en la pura presentación de las palabras de Dios, se ve, hermanos, que Abraham entendió este mensaje que ahorita yo estoy como parafraseando, hermanos. Que con la presentación Dios le está diciendo: tú dudaste de mi poder y pensaste que ibas a ser como yo, el Todopoderoso. Pensaste que puedes darle cumplimiento a una promesa que no puedes darle cumplimiento. Solo yo, el Dios Todopoderoso. Y luego le dice, hermanos: anda delante de mí y sé íntegro. Es decir, yo conozco lo que has hecho. Sé transparente conmigo no tienes que fingir, porque yo sé lo que has hecho. Estas palabras, hermanos, desnudan, se ve el corazón de Abraham y lo impactan poderosamente, que lo humillan. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de Abraham que acabamos de leer? Dice, hermanos, que Abraham, escuchado esto, cayó sobre su rostro, hermanos. Cayó a la tierra, hermanos, su rostro pegado a la tierra, hermanos. Que era una señal que hacían muchas veces, hermanos, en adoración. Y entonces, hermanos, el Padre exaltado, es aquí lo que se me hizo curioso. Abraham, el Padre exaltado, hermanos, por la palabra del Señor, fue humillado. Cayó derribado delante del Dios Todopoderoso. ¿Y esto qué comunicaba, hermanos? Que Abraham estaba cayendo, hermanos, en sumisión, en reconocimiento de su pecado, de su indignidad y de su poca fe. Porque mostró, hermanos, una fe débil, hermanos. Una fe, hermanos, que yo quería darte este ejemplo porque lo usa el apóstol Pedro. Él, hermanos, el apóstol Pedro, para explicar la fe, él la asemejó con el oro. Y dijo que una fe, hermanos, es como el oro y necesita ser purificada, refinada con el fuego. Hermanos, la fe de los creyentes es probada, es, hermanos, limpiada de asperezas, de basura, con las circunstancias y situaciones que tú enfrentas, hermanos, día con día. Independientemente que hayas fracasado o no, hermanos, todas esas circunstancias, en este caso Abraham fracasó intentando algo que no debía, hermanos, son las formas en las cuales Dios va purificando tu confianza en Él.
Entonces, hermanos, esto es algo que veo que Dios estaba haciendo aquí con Abraham. De aquí concluí, hermanos, que Dios derribó y humilló a su elegido con su palabra poderosa que desnuda y abate el orgullo del hombre. Pero lo humilló, hermanos, precisamente para luego exaltarlo. Y esto, hermanos, es que me hace llevar a un versículo que tú lo sabrás, quizá de memoria, que dice, hermanos, que el que se ensalza a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla será ensalzado. Y esto, hermanos, es algo que vemos en el patriarca Abraham, que Dios generó en él. Lo derribó para después, hermanos, ensalzarlo, elevarlo otra vez. Y esto, hermanos, se me hizo muy curioso porque es una ironía. Dios humilló al padre exaltado Abraham. Entonces, hermanos, esa es una primera idea que quería comunicarte, cómo Dios fue tratando con su elegido para ir madurando su fe. A pesar de su fracaso, Dios le decía, levántate, sé transparente delante de mí, sé lo que has hecho, pero largo camino te resta. Hay que fortalecer esa fe que se vio bastante débil. Vamos, hermanos, a la segunda idea, que es, hermanos, titulada así por mí. El plan de redención revelado, o es revelado en la nueva identidad de ya no Abraham, sino en hebreo la H, hermanos, se pronuncia J, ya no Abraham, sino Abraham. Entonces, hermanos, Dios le cambia el nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, que significa ahora Padre de naciones, como se llama enseñanza, hermanos. Abraham, Padre de naciones. Dice, hermanos, vamos a seguir leyendo lo que nos faltó. Génesis 17, del 3 al 8, dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes o muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, Padre exaltado, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes o de muchas naciones. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, brínquense, hermanos, al versículos 15 y 16, porque no solamente Abraham recibió una nueva identidad con el cambio de nombre, sino también su esposa Sarai. Dice el versículo 15, hermanos, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Igual, hermanos, que Abraham, padre de naciones, Sarai. Ahora Sara, que es señora, vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Hermanos, aquí viene una parte que para mí es muy fundamental entender, porque Dios le ha hecho una promesa a Abraham que se puede dividir de tres cosas, hermanos, que Dios le ha prometido. Una es darle un hijo nacido de Sarai su mujer, no de una esclava, de Sarai su esposa, de la cual, hermanos, nacería una nación numerosa. Eso, hermanos, es una primera cosa que Dios le está prometiendo a Abraham. Una segunda cosa, hermanos, es, te daré la tierra de tus peregrinaciones, es decir, la tierra de Canaán será de tu descendencia. Esas son, hermanos, las dos cosas que Dios le promete. Y hay una tercera cosa, hermanos, que Dios le promete a Abraham, que no se entendía y que tiene que ver con el nombre. También le prometió a Abraham hacerlo padre, no de una nación, padre de naciones. Y esto, hermanos, es un misterio que no se entendía. ¿Por qué? Porque vamos a seguir más adelante a Génesis y vas a ver que Dios cumplió su promesa y nació Isaac. Del vientre, hermanos, de la matriz muerta de Sarai, o ya Sara llamada, vino, hermanos, Isaac, el hijo de la promesa. Después, hermanos, tú vas a Josué,
capítulo 21, 43 al 45, que voy a leerlo, y encontrarás el cumplimiento de la segunda cosa, que es la herencia de la tierra de Canaán. Josué 21, 43 dice, así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y poseyeronla, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos los enemigos les paró delante, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas que habló Jehová a la casa de Israel. Y termina, todo se cumplió. Hermanos, con el paso del tiempo, nació el hijo de la promesa y los descendientes de Abraham y a Israel heredaron la tierra de sus peregrinaciones, la tierra de Canaán. Pero quedó, hermanos, algo flotando en el aire. Padre de naciones. ¿Y cómo es esto? Si nada más hay una nación, que es Israel. Entonces ahí Dios falta de que le complete una de las tres promesas. Dos ya cumplidas con el tiempo y una sin cumplirse. Entonces, hermanos, hoy el propósito de este estudio es que ustedes puedan entender, hermanos, cómo nuestro amado hermano apóstol Pablo, Dios le dio el entendimiento y la revelación para entender esta tercera parte del cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Vamos, hermanos, a Romanos capítulo 4, versículo 22. Voy a estar citando, hermanos, Nuevo Testamento porque es donde Pablo, hermano, nos ayuda a entender cómo la ley de Moisés respalda, confirma el evangelio que predicamos hasta hoy día. Dice, hermanos, Romanos capítulo 4, versículo desde el 22 hasta el 25 voy a leer. Dice, por lo cual también le fue atribuido a justicia, hablando de Abraham. Luego dice Pablo, y no solamente por él, o sea, por Abraham fue escrito que le haya sido imputado o tomado en cuenta la fe por justicia. Dice Pablo, añade, sino también por nosotros, a quienes será imputado o tomado en cuenta la fe por justicia, esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, aquí Pablo empieza a hacer una conexión entre el Padre de la fe y todos los creyentes de entre las naciones y hebreos, israelitas, judíos que han creído, hermanos, en el Evangelio de Jesús, en que fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y dice Pablo, el hecho de que Abraham haya sido justificado en Génesis capítulo 15, era Dios previendo, anunciando con anticipación que de entre todas las naciones serían justificados por la fe en el Mesías, en el descendiente de Abraham que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, con esto ya te das cuenta cómo Pablo, hermanos, dice, esa promesa de hacer a Abraham padre de naciones ha llegado al cumplimiento. ¿Cómo? A través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora a través de confiar en Jesús, nosotros somos justificados como el padre Abraham. Y todos los que hemos creído de distintas nacionalidades, pasamos a ser hijos del padre de la fe, de Abraham. Y Pablo dice, a esto se refería Dios en el Génesis capítulo 17, cuando le cambió el nombre de Abraham, padre exaltado, a Abraham, padre de naciones. Porque Dios iba a justificar a las naciones a través de la fe en el Mesías, a través de la fe en Jesús, el Cristo, hermanos. Ahora vamos a otro texto más, que es Gálatas, que también, hermanos, Pablo lo explica de manera interesante, mucha sabiduría de Dios que le fue concedida. Y por ejemplo, hermanos, Gálatas capítulo 3, verso 16, Pablo dice así, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o a su linaje. No dice y a la simiente eso, muchos linajes, como de muchos, sino como de uno solo, de un linaje. Y a tu simiente, y él declara, hermanos, Pablo revela,
esa simiente o linaje único es la cual es Cristo. Pablo, hermanos, conectando que la simiente prometida o el descendiente, el cual bendecería a las naciones, era uno solo, que es, hermanos, el hijo de Abraham según la carne, Jesús el judío, que es Dios manifestado en carne o hecho carne, hermanos. Entonces, hermanos, ahí Pablo va a seguir hablando hasta el 26, puedes leer Gálatas 3 hasta el 26, y dice Pablo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno, o sea, un solo linaje bendecido en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente la simiente o el linaje de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos. Hermanos, de esta forma Pablo revela, otra vez vuelvo a hacer hincapié, ¿en qué consistía, hermanos, la promesa de hacer a Abraham padre de naciones? Pablo dice, estaba hablando del Mesías y de cómo en el Mesías íbamos a ser adoptados, no solamente hijos de Dios, sino para Dios cumplir la promesa a Abraham, hijos de Abraham. Por compartir con él, no la sangre, no la genética, sino compartir con él, ¿qué cosa? La misma fe. Porque Pablo dice que Abraham tuvo que creer en que Dios da vida a los muertos, porque la matriz de su esposa Sara estaba muerta. Y sin embargo Dios sacó vida de algo muerto. Y eso, hermanos, es lo que predica hoy el Evangelio. Y Pablo dice, nosotros creemos como Abraham, en un Dios que da vida a los muertos, porque creemos que Jesús, su amado Hijo, murió, pero al tercer día fue resucitado por el Espíritu Santo, por el Padre. De manera que nuestra fe nos comunica, nos relaciona con Abraham, de entre todas las naciones. Así que el misterio ha sido revelado. En Cristo Jesús ha hecho Dios a Abraham padre de naciones, hermano. Este misterio, hermano, fue así revelado por el apóstol Pablo, que incluso lo dice también en la carta de Efesios que hemos estado predicando poco a poco. Ahora, hermanos, quiero ser más abundante, por eso no lo leí todo el capítulo, porque quiero ir más allá de lo que Pablo explica en resumen en todos Romanos. Y hermanos, Pablo no solamente se fundamenta en que el Evangelio es el cumplimiento de Dios a una promesa de Abraham de hacerlo padre de naciones por medio de Cristo. Ahora Pablo, hermanos, también en Romanos usa a un profeta que es Oseas. Esto, hermanos, si tú tienes oportunidad de leerlo, te voy a dar nada más brevemente un contexto. Tampoco es que yo lo haya leído mucho en sí, pero recuerdo, hermanos, su historia y te puede hasta parecer un poco polémico quizá, porque Dios le ordena a su profeta Oseas a que se case, hermanos, con una prostituta y que tenga hijos con ella. Nace un primer hijo, un primogénito, que se le llama Jezreel y que representa un juicio contra la nación apóstata de Israel. Pero luego, hermanos, nacen dos hijos, que es lo que Pablo conecta con un misterio divino también. Después de Jezreel, nace, hermanos, una niña, hermanos, que recibe el nombre de Lo-Ruhama, que significa la no amada. Y después, hermanos, de que nace esta niña, Lo-Ruhama, nace un niño que es llamado Lo-Ami, que significa no son mi pueblo. Eso, hermanos, tú lo puedes cotejar en Isaías, en Oseas, capítulo 1, versículo 6. Te lo voy a leer. Oseas, capítulo 1, verso 6, dice, hablando de Gomer, se llamaba la prostituta, dice, y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Es decir, hermanos, la no amada significa el nombre. Después, hermanos, ahí mismo en Oseas 1, versículo 9, dice, dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mira, hermanos, aquí es algo interesante que hace Pablo. Pablo, obviamente, como conocedor de las Escrituras, dice, mira, ahora algo más viene aclaración a mi mente respecto al misterio del Evangelio. Ahora entiendo que no solamente en Cristo se termina de cumplir la promesa de Dios hecha en el Génesis, de hacerlo padre de naciones. Ahora las naciones se han convertido al Dios verdadero, a Jesucristo por medio de la fe,
sino que ahora entiendo también lo que el profeta Oseas trató de ejemplificar. Y él dice, hermanos, a sabiendas de la cultura judía, él dice, nosotros como judíos, en nuestro orgullo, decimos que nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios no tiene otros pueblos más que nosotros, el israelita, que Dios no ama a otros pueblos más que a nosotros, el Israel de Dios. Nosotros somos los amados, nosotros somos los que somos pueblo de Dios. Pero luego, hermanos, Pablo dice, bueno, pero cuando Dios comunicó esto a Oseas, ¿qué nos quiso dar a entender con estos dos niños que Dios dijo, la no amada y el que no son mi pueblo? Estos eran títulos, hermanos, que los judíos daban no a un judío, sino a las naciones. Las naciones, hermanos, se podían caracterizar, o ellos se podían referir a las naciones como los que no son amados, la no amada. Podrán decir de las naciones los que no son pueblo de Dios. Y esto es lo que significa los nombres, lo ruama, lo ami, no son pueblo y no es amada. Entonces, hermanos, aquí Pablo hace esta conexión y dice, ahora ya entiendo a qué va esto. De que Dios iba a darle una profunda lección al Israel apóstata que despreció a su Mesías, y a los que pensaban que eran los amados y el verdadero pueblo. Ahora Dios les dice, a ese Dios que le dio, a ese pueblo, perdón, que le dio la espalda a mi hijo, ellos son los no amados, los que no son mi pueblo. Y a los que eran considerados, o sea, las naciones, que no son Israel, hermanos, que eran considerados los no amados y los que no son pueblo, ahora las naciones, hermanos, por medio de Jesús, pasamos a ser los amados de Dios y el pueblo de Dios, hermano. Y Pablo lo conecta así, hermanos, en Romanos capítulo 9, versículo 22. Si quieres ir a buscarlo, porque lo voy a leer, para que veas, hermanos, cómo él ha hecho estas conexiones, para ejemplificar lo que él llama la sabiduría oculta de Dios, el plan de redención que era oculto al hombre y que el hombre no conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y Pablo dice, ahora se ha revelado todo este misterio y se entiende por qué el profeta dijo esto. Los no amados, los que no son pueblo, serán amados y serán pueblo, y los que se creían pueblo y amados dejarán de ser pueblo y amados por haber despreciado o desechado a su Mesías, o sea, Jesús, el Hijo de Dios. Miren, hermanos, Romanos 9:22 dice Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de quienes, de los gentiles o del resto de las naciones. Y luego Pablo dice eso, hermanos, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así Pablo, hermanos, revela esto que yo traté de explicarte, hermanos, respecto al profeta Oseas y lo que Dios dejaba entrever, aunque no se entendía. Una conversión masiva de las naciones a pasar a ser parte del pueblo de Dios y amados, e Israel, hermanos, se puede decir fuera, hermanos, del pacto. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Hijo de Dios. Bien, hermanos, entonces, por esta razón, Pablo estuvo en el ojo del huracán, hermanos, recibiendo amenazas de muerte. ¿Por quiénes? ¿De parte de quiénes? De sus parientes los judíos. Ellos lo buscaban para matarlo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué lo buscaban para matarlo? Precisamente por esta interpretación del Evangelio, hermanos. Por abrirle las puertas a las naciones por la sola fe en Cristo Jesús. Ese era, según los judíos, su grave pecado y la gran ofensa para el único pueblo amado de Dios, que ellos decían es Israel, linaje de Abraham físico, según ellos pensaban. Pero a pesar de las amenazas de muerte, hermanos, tú puedes ver a un Pablo que no le quedaba más que gozarse. Por eso se gozaba aún en las tribulaciones. Tú lo has visto en Filipenses. Esas cartas, hermanos, donde él ya casi está a meses o quizá poco tiempo para morir y se le ve gozados en el Señor, gozados en el Señor.
con un gozo que no se entiende humanamente hablando. Pero a Pablo, hermanos, no le quedaba más que gozarse por ser parte del cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham de ser padre de naciones. A él, hermanos, eso le daba el gozo. Al saber, hermanos, que Dios cumplió totalmente lo que le prometió a Abraham al serlo padre de naciones. Al Pablo ver, hermanos, que de las naciones se convertían a Jesús, él, hermanos, en su corazón decía, Dios, eres fiel y siempre cumples lo que prometes. Porque ahora la fe de Abraham es también la fe de las naciones, por la predicación del evangelio de tu Hijo. Entonces, hermanos, Pablo entendió que a él, los fanáticos religiosos de su nación, lo querían matar. ¿Por qué? Porque estaban celosos de las naciones, hermanos, estaban celosos de los gentiles. Ellos les querían poner trabas, que es lo que, si Dios volveríamos a ver, o veríamos en la oportunidad siguiente para la próxima enseñanza. Pero estaban celosos de las naciones. Pero Pablo, todo lo contrario, hermano, estaba gozoso, pues se maravillaba, pues sabía que la ley se cumplía delante de sus ojos. Quiero que te agrades esa palabra. Pablo se maravillaba, pues veía y sabía que la ley se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Por eso Pablo dijo, el que llega a la fe de Jesús va a tirar a la basura los primeros 5 libros de Moisés, que es la ley. Y Pablo dice, de ninguna manera, todo lo contrario. Nosotros confirmamos la ley, decimos que la ley se ha cumplido en nosotros. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué dices esto? Vamos, hermanos, al último versículo que los voy a llevar, que es en Deuteronomio capítulo 32, que es el último libro de la ley del Pentateuco. Para que veas, hermanos, por qué Pablo estaba gozoso por la revelación que Dios le había dado del Evangelio. Deuteronomio 32, versículos 18 al 21, hermanos, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. De la roca que te crió, te olvidaste. Te has olvidado del Dios de tu Creador. Y viólo Jehová y encendióse en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería o su última condición, que son generación de perversidades, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Hicieronme ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con gente insensata los haré ensañar. Hermanos, si te fijaste cómo Jehová habla del propio pueblo de Israel, de los descendientes físicos de Abraham, me llamó la atención una frase, hermanos, que los describe como hijos sin fe. Así los describe el Señor, hijos sin fe. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque eran hijos de Abraham, no tenían la fe de Abraham, hermanos. ¿Por qué? Porque no habían creído en el Señor, no iban a creer en Jesús, sino que lo iban, hermanos, a desechar, a olvidarse de Él. Y después, hermanos, la ley en Deuteronomio dice que Dios iba a proceder a hacer algo en contra de este pueblo. Y es que los iba a poner celosos con un pueblo, dice así, que no es pueblo. ¿A qué te suena eso de lo que acabamos de estudiar? A lo Ruama y a lo Ami. La no amada y los que no son pueblo. Los pondré celosos con un pueblo que no son pueblo. Oseas, todo se conecta y Pablo dice, la revelación ha llegado totalmente a nosotros. El Evangelio ha cumplido lo que la ley decía. Abraham es padre de naciones, las naciones compartimos su fe y los que antes no eran pueblo y no eran amados, o ahora en Cristo son pueblo y son amados, y los de mi nación se mueren de celos. Tanto así que buscan arrebatarme la vida. Hermanos, Pablo estaba contemplando la ley cumplirse delante de sus ojos. Por eso él estaba gozoso en todo momento, porque sabía que la palabra de Dios es verdadera, porque tiene cumplimiento, hermanos. Entonces, hermanos, hasta aquí era la explicación que a mi capacidad, hermanos, podía darle respecto a este misterio que se vio revelado en Génesis, de padre de naciones, y cómo en Deuteronomio
se complementó, hermanos, hablando de la conversión de las naciones al Dios verdadero y lo que iba a provocar en el Israel físico, que es celos, hermanos, y mucha ira. Entonces, hermanos, yo quiero concluir con lo siguiente. De esta porción del pasaje del capítulo 17, pudimos entender cómo el plan de redención de Dios siempre tuvo como objeto o como propósito la salvación no solo del linaje físico, sanguíneo de Abraham, sino también la salvación de todas las naciones, que por la fe en Jesús pasamos a ser la descendencia de Abraham y los legítimos herederos de la promesa. En eso, hermanos, es lo que hemos concluido. Entonces quiero hacer un llamado a los que puedan llegar a ver este video y no son cristianos, no tienen muy clara lo que es la fe y el evangelio. Y este llamado es para ustedes, amigos que nos ven por la transmisión, a ustedes que aún no se han entregado al Señor Jesús y quizás están con un poco de temor o dudando en si creer o no creer, a ustedes llamo a que se arrepientan, humillados delante del Dios Todopoderoso, como lo hizo Abraham. La palabra de Dios es así. Al Padre exaltado lo hizo caer humillado y derribado delante de él cuando habló. Así también es el Evangelio de Jesús, que muestra tu pecado, que muestra tu nula o ninguna fe, pero que esa palabra es capaz de restaurarte. Esa palabra es capaz de darte vida eterna, salvación, perdón de pecados y bendecirte. Pero para bendecirte, amigo, primero tienes que caer postrado delante de Dios, delante de Jesús, en reconocimiento de tu miseria y de tu propia incapacidad para salvarte por ti mismo, porque es la grande lección que Dios le dio a su escogido en este pasaje que hemos estado estudiando. El escogido no tenía el poder para cumplir lo que solamente Dios puede obsequiar y cumplir, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, nuestro llamado como iglesia es a que reconozcas tu incapacidad, amigo, porque todos somos pecadores y las buenas obras ni los muchos sacrificios personales que tú hagas pueden salvarte delante de Dios. Nada de eso puede justificarte. Solamente oír el Evangelio y saber que Jesús murió por tus pecados y fue resucitado para tu justificación, para declararte sin culpa delante del Señor. Pues, hermanos, como aplicaciones yo diría lo siguiente, hermanos, nosotros como Abraham, del capítulo 15, podemos estar gozosos porque ya hemos sido justificados. Es lo que concluye Pablo en Romanos 5 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Abraham fue justificado, hermanos, en Génesis capítulo 15. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 16, Dios exhibiría la fe en bruto, por decirlo así, la fe, hermanos, imperfecta del patriarca Abraham. Entonces, hermanos, la aplicación que yo tomo para ti y para mí es que, hermanos, aunque nosotros ya escuchamos el Evangelio, aunque nosotros ya lo hemos creído, nos sabemos inocentes, sin culpa delante del juicio de Dios, hermanos, eso no implica que nuestra fe ya haya sido perfeccionada, que ya haya sido purificada, refinada. Hermanos, vendrán pruebas, vendrán tentaciones y quizá muy probablemente, hermanos, tu vida se parezca a la de Abraham, que siendo justificado, después, hermanos, vino una prueba y se dio, y cayó, se equivocó, pecó. Pero, hermanos, el ser justificado no implica que no vamos a pecar, no vamos a caer en alguna tentación. Podemos caer como el elegido Abraham, pero, hermanos, podemos estar seguros que Dios, hermanos, vendrá para levantarnos y, hermanos, ir quitando la suciedad, la basura, nuestro mal carácter, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestras inseguridades, nuestros temores, para que nuestra fe, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, cada día sea más valiosa que el mismo oro, hermanos. Así que, hermanos, esta es mi exhortación para ti, hermanos. Estamos en este mundo y aunque somos justificados como Abraham, podemos caer. Pero, hermanos, mi deseo para ti es que Dios también llegue a tu vida, hermanos, y te humille como lo hizo con Abraham. Que, hermanos, siendo desnudado por la palabra, cayó, hermanos, rostro a tierra, como diciendo, Señor, reconozco mi bajeza, reconozco la pobre fe que tengo, reconozco mi indignidad. No puedo decir otra cosa. Y entonces, hermanos, Dios lo bendice y le dice, te haré grande, te haré padre de naciones, te daré la tierra de Canaán, te daré un hijo. Pero primero, hermanos, fue, por decirlo así, disciplinado por el Señor. Y le dijo, anda delante de mí y sé
transparente, sé íntegro. Entonces, hermanos, pues yo me gozo y te invito, hermanos, a que te goces conmigo. Y es con lo que termino. Por cuanto el propósito eterno de Dios, hermanos, fue considerarnos a nosotros de entre las naciones para ser gente amada de Dios y un pueblo heredero de Dios, comprado a precio de sangre. Todo esto gracias a quién, hermanos. Todo esto gracias a Jesús, el Mesías. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Dios les bendiga.